hoy quisiera abrirlo a que no solamente las personas que tengan inquietudes del coaching transpersonal puedan entender la importancia del trabajo en el cultivo de la compasión, sino que podamos entenderlo desde un punto de vista mucho más amplio, para que todos podamos comprender la potencia que tiene esto en cualquier proceso de coaching, no solamente en un proceso de coaching con una aspiración transpersonal o una aspiración que podríamos denominar de responder a las grandes preguntas, ¿no?, que uno se hace en esta vida. Fijaros, un proceso de coaching es un proceso de ampliación de conciencia, es un proceso de aprendizaje, pero no de datos. No se trata de tener más conocimientos cuando termina uno el proceso de coaching como cliente, sino de tener más recursos y no ajenos a mí. No es que yo sepa hacer más cosas, sino que yo soy diferente, yo soy más cosas. Yo he incorporado cambios a mí para poder afrontar la vida desde otro lugar. Para que yo pueda hacer esto, y el enlazo un poco con lo que comenté este martes pasado, para que yo pueda hacer esto, tengo que ser capaz de tomar perspectiva. Es decir, tengo que poder desidentificarme de mí un poquito, aunque sea un paso. Las personas que no son capaces de desidentificarse de sí mismas tienen limitado su crecimiento, porque uno no puede ver lo que es transparente para uno. Es decir, yo no puedo saber que tengo unas gafas puestas si no me las puedo quitar, pero si me las quito y yo estaba identificado con las gafas, esto significa que soy capaz de mirarme, soy capaz de reflexionar sobre mí, soy capaz de desidentificarme un poquito de mí mismo para ver las gafas. ¿Se entiende el concepto? Entonces, para eso yo tengo que ser capaz de ir a un lugar donde mi opinión sobre un tema quede en entredicho. Irme a un lugar en donde soy el fiscal de la parte contraria, el abogado de la parte contraria. Irme a un lugar donde me puedo cuestionar a mí mismo y poder decir, esto que estoy diciendo igual ni siquiera es correcto. La postura que estoy sosteniendo la voy a pasar también por el filtro, no solamente la de mi contrincante. Y para eso tengo que cultivar la capacidad de entender que no es importante tener razón y de que tener razón en el mundo en el que nos movemos, que no es el de los datos, no existe realmente. En los datos sí, 2 y 2 son 4. Y decir que 2 y 2 son 3 es no tener razón. Esto es una cosa que podemos estar todos de acuerdo. Pero en el mundo no de datos, ¿tengo razón o no cuando algo me da miedo? ¿Es razonable que me dé miedo? Porque nos dé miedo a 5 de un grupo de 10 es más razonable que si me da miedo a mí solo. Si nos da miedo a los 10, ¿es razonable? Todo esto es el desafío de crecer, la capacidad de mirarme a mí mismo al espejo tal y como soy, sin pretender maquillar ni mejorar la imagen. Si está bien, y si no está bien, no está bien. Claro, los humanos esto no sabemos hacerlo porque nos cuesta mucho quedar en ese lugar. Y todos tenemos una emoción, una de las emociones más duras del humano, una emoción que todos vais a comprender y que es una emoción que nos arrasa. No hay nadie a quien no le arrase esta emoción cuando le toca, evidentemente, hay cosas que le tocan y cosas que no, que es la vergüenza. ¿Os imagináis cuando os atrapa? Claro, hay cosas que atrapan a uno y a otro no. Incluso uno puede que le ocurran pocas veces que le da vergüenza algo, pero cuando le atrapa la vergüenza es absolutamente anuladora. La vergüenza es el miedo a que algo mío quede mostrado, algo que yo también juzgo, algo que en el fondo yo tampoco acabo de tener la defensa 100% de esto, algo que me da vergüenza, propiamente dicha, que quede a la intemperie. Y la vergüenza impide que yo mire muchas veces como es debido lo que tengo que mirar.
Y daros cuenta de que si yo no cultivo el coraje de mirar al espejo y de verme tal y como soy, no puedo desarrollar lo que llamaríamos un testigo neutro, una conciencia testigo dentro de mí. Y este testigo neutro es el límite de mi crecimiento. Claro que se desarrolla y puede crecer, pero diríamos que en el momento presente mi espacio de crecimiento personal, mi espacio de ampliación de conciencia, mi espacio de transformación como persona, está limitado por la frontera de donde tengo puesto yo ese testigo interno. Porque no puedo crecer sobre lo que no veo. Si yo digo esto está bien y me niego a reconocer que está mal, ahí no tengo ninguna posibilidad de crecimiento. Claro que afortunadamente, fijaos lo que digo, afortunadamente la vida nos tira por tierra. Y si nos vamos al coach, el coach puede decirnos, si eso que dices está tan bien como dices, ¿por qué te ocurre esto? ¿Por qué te sucede esto? ¿Por qué tienes este problema? Si se supone que está bien. Pero si nos empeñamos en no ver, aunque mentalmente podamos reconocerlo, emocionalmente no vamos a poder reconocerlo porque nos dará vergüenza. Entonces ahí viene el descubrimiento mental que no funciona. Porque no puede pasar al cuerpo, porque el cuerpo no lo podrá sostener. Y no puede pasar a la acción, porque hay algo que no podemos sostener, de miedo, de vergüenza, de rabia, lo que sea. Por tanto, si yo soy capaz de desarrollar este testigo, yo puedo neutramente dentro de mí mirar lo que hay y reunir el coraje de avanzar. Pero claro, terminaré llegando a la compasión en algún momento. Tener en cuenta, esto va a tener un hilo conductor. Entonces, fijaros que hay un testigo ya que tenemos dentro. Tenemos ya uno muy a la mano, o sea, sale enseguida. Es un juez implacable que juzga como bueno o malo todo lo que hacemos y que hay veces en que en lo más profundo sabemos que no está bien lo que ha pasado o que no acaba de estar en su sitio, pero hemos decidido comprarlo y entonces el juez dice, no, no, estoy bien y justifica. Esa autojustificación que hacemos ahora para poder ser un ser digno de ser mirado al espejo. Todo esto no nos ayuda, nos hace un daño enorme. El quedar indemnes, el salvarnos, el ser buenos, el no reconocer al, al malvado o a la malvada que llevamos dentro, el no saber que tenemos nuestra parte homeopática de asesino psicópata, el no darnos cuenta de que dentro de nosotros está todo y tratar de estar siempre en lo incólume, esto nos impide crecer. Pero claro, ¿quién se arriesga a nombrar lo que hay en la foto? ¿Quién se arriesga a decir lo que hay si en cuanto lo nombre va a aparecer el juez para machacarme? ¿Quién reúne el coraje de crecer si resulta que va a haber un juicio que le va a dejar machacado? ¿A quién no le ha pasado acudir como cliente a una sesión y cuando te vas, te dice el coach, ¿cómo te vas? Y dices, me voy revuelto, me voy mal. ¿Por qué? Porque me he reunido las fuerzas de mirar y ha salido cosas y me voy fastidiado. Porque las cosas no están bien, no están en su sitio, porque he levantado la alfombra y anda que no he metido cosas ahí dentro. Pero claro, reunir el coraje de levantar la alfombra, a ver cómo está eso, si me voy a machacar con mi juez, no lo hago. Aquí surge el concepto de la compasión. Y fijaros que la compasión no es un acto eh, que queda para los monjes budistas o un acto ajeno a nuestra vida cotidiana como seres adultos o un acto relacionado ajeno a la ciencia, como ir a misa o poner unas velitas a la Virgen o lo que sea. No, la compasión es algo real y tangible, eh, que si no cultivamos, desestabiliza nuestro sistema nervioso. Esto es lo que quiero hablar también. Es decir, desde el punto de vista de la neurociencia, la compasión tiene una función en los humanos, una función muy importante. Para mí, en esta charla, sería haber logrado
el objetivo de haberla puesto en esta semana, el que los asistentes os pudierais llevar el concepto de que si yo no cultivo la compasión, no voy a tener amortiguado mi juez interno y por tanto no me voy a atrever a ver realmente lo que hay en el espejo. Esto sería como el resumen. Si yo no cultivo la compasión, no me voy a atrever a mirar lo que realmente hay y sacar lo feo, lo maloliente y lo desagradable de mi camino y hacerme responsable de ello. En lugar de eso voy a tratar de que el camino sea más bonito. Y si el camino es más bonito, entonces es menos duro. Y si es menos duro y más bonito, quizá no sea real, ni auténtico, ni efectivo. Este es el tema. Y como coaches, nuestro trabajo consiste en que nuestra mirada hacia nuestros clientes sea compasiva, que el entorno de la sesión sea un entorno seguro, que la persona pueda reunir el coraje de mirar lo que hay en el espejo, nombrarlo y no sentir nuestro juicio. Y esto más o menos todos lo sabéis hacer. Todos estáis en sintonía con esto. Si sois coaches o os queréis formar como coaches, terminaréis en este lugar. Ahora bien, mi trabajo consiste ahora en trasladaros que si el cliente no tiene también su propia mirada autocompasiva, el resultado no se va a producir. Porque no va a querer entrar porque sabe que le está esperando el juez con el mazo. O si entra, se va a hundir porque efectivamente se va a... Entonces se trata de trabajar en el cliente en paralelo al proceso de coaching, en paralelo a lo que trae, trabajar sistemáticamente cómo es la relación del cliente consigo mismo, introducirlo como una agenda paralela, cómo es la relación del cliente consigo mismo, cómo es su diálogo interno y cómo se trata a sí mismo. Y si esto tiene un componente suficiente de autocompasión como para que pueda llegar a algún sitio, o si va a haber tal exigencia y tal dureza que realmente vamos a tener una traba en el camino. Y esto tiene una base científica. Fijaros, el modelo evolutivo de Paul Gilbert, que algunos a lo mejor lo conocéis, nos habla de tres sistemas dentro de la... Además, creo que puedo compartiros una transparencia. A ver, un momento que tengo que ir. En alguno de los cursos que tengo la posibilidad de compartiros una transparencia y lo veáis directamente. Ok. ¿Se ve? Sí, ¿no? Bien. El modelo evolutivo de Paul Gilbert nos dice lo siguiente. Nos dice, hay tres sistemas de gestión emocional dentro de nosotros, porque en realidad, ¿vale? Tenemos como distintas partes del cerebro. Tenemos un cerebro muy pegado a lo inmediato, muy pegado a lo instintivo, ¿vale? Que sería el gran sistema automático, vamos a llamarlo así, un sistema que sirve para la supervivencia en el corto plazo. Luego tenemos un cerebro sofisticado y complejo que es capaz de hacer operaciones complejas y capaz de visionarse en el futuro. Estos dos cerebros están perfectamente sincronizados para una extraordinaria efectividad, porque yo me preocupo del peligro inminente y gracias a mi sistema que se proyecta en el futuro me puedo centrar en conseguir hacer cosas que en el futuro me traigan un beneficio, aunque ahora mismo parezca una tontería para el cerebro automático, pero que vendrán bien. Por eso el humano ha llegado donde ha llegado. Sin embargo, el sistema sofisticado también se dispara en constantes en relación con el sistema automático, se dispara en constantes acciones, cuando no hay una acción clara, cuando no hay un trabajo claro, cuando hay un foco claro, se dispara en constantes acciones relacionadas con las demandas del sistema automático. Es la supervivencia, la tratar los peligros, y entonces, mientras el sistema automático trata de evitar que te caigas por un precipicio cuando hay una obra o algo, el sistema sofisticado está pensando en ayer cometí un error en la reunión y por qué dije esto, yo tenía que haber dicho esto otro, y ahora qué van a pensar y qué dirá este otro, y ahora tengo miedo de la próxima reunión. Y todo este proceso rumiativo es como una especie como de disfunción
del sistema sofisticado, que se pone a la tarea de cubrir también nuestras necesidades de seguridad. Esto genera dentro 3 subsistemas dentro de nosotros, 2 automáticos y uno que podríamos llamar consciente. El primer sistema automático es lo que llaman el sistema de amenaza. El sistema de amenaza, perdón, esto soy yo, liando. Bien, el sistema de amenaza es ese sistema que está relacionado con nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Que tiene que ver con detectar peligros. Está buscando la protección y el peligro. Las emociones de rabia y miedo, de huida, ataque, parálisis, son las propias de este sistema, gestionado también por el nervio vago. Y digamos, la amígdala es la parte del cerebro que gestiona también todas las reacciones emocionales relacionadas con este tema. Y se provoca adrenalina para poder reaccionar, para poder salir corriendo, para poder agredir, y también el cortisol, que es la emoción del miedo. Las emociones son miedo, ira, asco, ansiedad, sistema de amenaza. El sistema de amenaza se dispara solo. No tenemos que poner conciencia en el sistema de amenaza. Está constantemente buscando nuestra supervivencia y nuestra seguridad en el corto plazo. Claro, estamos hablando de seguridad biológica y seguridad emocional. Y ya enlazando un poco con lo que he dicho al principio de la charla, podéis empezar a imaginar que el sistema de amenaza y eso de sentir vergüenza están bastante relacionados. Luego está el sistema de logro. El sistema de logro tiene que ver con la búsqueda de algo que nos garantice, de alguna manera, la seguridad. El sistema de amenaza está detectando peligros, riesgos, está en un lugar más evitativo o de defensa, agrediendo incluso. Pero el sistema de logro está hablando de conseguir cosas, de buscar garantizar la seguridad. Por tanto, mejorar el nivel de pertenencia, ser más querido en los grupos, ser querido por las personas, aceptado, ser elogiado, reconocido, tener dinero, conseguir logros, bueno, todo lo que sea garantizar la supervivencia, pero a largo plazo, hacia el futuro. Por tanto, busca obtener recursos. La parte del cerebro que está implicada es el núcleo accumbens, que tiene que ver con el sistema de recompensa, y el gran neurotransmisor es la dopamina. La dopamina es ese órgano regulador o neurotransmisor dentro de nuestro cerebro que regula cuando algo lo identificamos como positivo para nosotros o lo identificamos como negativo. Claro, algo positivo es lo que nos produce placer o satisfacción. Y como vivimos con el mismo cerebro que nuestros antepasados primitivos, el mismo cerebro que además es un cerebro de un mundo que habitábamos en carencia, os podéis imaginar, voy a quitar un momento la compartir para veros mientras os comento esto, pero os podéis imaginar que en este mundo de carencia, de los seres primitivos que comían pues bayas, ramitas, etcétera, pues que alguien se pudiera comer un donus era como si le tocase la lotería. Para nuestro organismo, un donus es la lotería. Daros cuenta de esto. Porque es un montón de azúcar, un montón de... O sea, la reacción dopamínica es brutal. Estamos haciendo reservas. Claro, lo que no está preparado nuestro organismo es para que haya donuts todos los días. Y además tantos como tú quieras. O sea, esto no es una cosa que estemos diseñados para eso. Porque venimos con toda nuestra evolución de un lugar de carencia. Entonces, en el lugar de la abundancia, ya no es necesario tomar todo eso, pero nuestro organismo sigue en carencia. Entonces, la dopamina te devuelve esto. La sensación de azúcar. ¿Por qué nos gusta el azúcar? ¿Por qué nuestro organismo se mata por el azúcar? Por esto. ¿Por qué nos gusta comer de más y sentir saciada la barriga cuando comemos? Por este motivo. Entonces buscamos beneficio a corto plazo. Por eso es la dopamina, beneficio a corto plazo. Claro, nuestro sistema más complejo de conciencia, que hace cosas complejas, aunque a veces se vuelve así angustiado y con circunloquios de peligros, pero también es capaz de proyectar y dice, no me viene bien tomar tanto azúcar porque en el futuro yo sé que esto me va a traer, entonces tengo que hacer deporte, comer sano. Pero esto es un sistema de conciencia. El sistema de logro no es un sistema de conciencia, es un sistema inmediato. Quien busca dopamina en el consumo, también busca dopamina en la gestión emocional. Y por tanto, cuando yo me meto en Internet
y constantemente está viendo inputs de cosas nuevas, todo esto es información muy entretenida. Entonces todo esto es dopamina, entretenimiento. Mi cerebro está tranquilo porque está teniendo mucha actividad y entonces yo estoy como sin, no me aburro, lo paso bien, estas cosas que hacemos los humanos. De hecho, los likes de Internet o los likes de las redes sociales son chutes de dopamina. Y hay constantes. Esto es una especie como de trampa dopamínica como consecuencia de este sistema que tenemos de logro. ¿Ok? Entonces, démonos cuenta de que esto es neurociencia. No estamos hablando de los monjes en ningún sitio, sino estamos hablando de que las emociones del tipo de desear, lograr, progresar, conseguir, avanzar, todo lo que signifique consolidar la seguridad, tanto afectiva como la seguridad biológica, está disparado automáticamente por el sistema de logro. Claro, fijaros ya lo que está empezando a pasar aquí. Si tengo el sistema de amenaza muy disparado y el sistema de logro también muy disparado, lo que ocurre es una disonancia, porque yo quiero conseguir algo y no lo consigo, entonces entro en peligro, y entonces no me siento capaz de conseguirlo, es que voy a hacer el ridículo, porque no soy capaz, porque debería hacerlo perfecto, pero si no lo hago perfecto no vale. Todo esto, si no suena, es muy extraño, porque lo más normal es que os pase a vosotros o le pase a vuestros clientes. Nuestros clientes vienen dispuestos a que su sistema de amenaza y su sistema de logro estén en un lugar mejor. Porque vienen diciendo, es que no soy capaz de no sé qué, es que me muero de miedo con no sé cuántos, es que no sé hacerlo, es que los demás hacen esto y no sé, es que no puedo hablar en público, es que no sé decir que no. Todo lo que escuchamos en las sesiones de coaching, aquí y ahora podéis ver que tiene mucho que ver con esto. Sistema de logro disparado, sistema de defensa. Automáticos, además. De hecho, el cliente llega como si se hubiera subido a un autobús que no puede controlar, que lo conduce otro. Porque son dos sistemas automáticos. Te mira con cierta impotencia, diciendo, ¿qué hago con esto? Ayúdame. Porque en realidad yo no conduzco el autobús, lo conduce mi sistema automático. Entonces, la única manera de parar esto es con el sistema consciente. El sistema consciente poniéndolo no al servicio de esos bucles que decíamos que ocurren también, sino al servicio de una mirada que equilibre los tres sistemas. Entonces está comprobado, y existe un modelo de terapia que se llama terapia centrada en compasión, también si alguien tiene curiosidad por leer. El mundo de la terapia, si bien es un mundo que viaja al pasado, busca cambiar los cimientos de la personalidad y tiene un tipo de intervención muchísimo más lenta, evidentemente porque está trabajando todo el conjunto de la persona y nosotros no trabajamos el conjunto de la persona, trabajamos la parte de la persona que tiene que ver con el tema que nos trae. Entonces estamos mucho más enfocados, pero hay muchas cosas que podemos aprender de ahí, puesto que trabajan mucho también con el tema de la compasión y está funcionando. Y decía que se trata de invertir en el tercer sistema, que es un sistema consciente. Por eso, entrenamiento en el cultivo de la compasión, que es lo que yo venía a traeros. Porque no se trata de repente ser compasivos, porque uno quiera ser compasivo no va a salir. El sistema de calma es un sistema que regula el estrés, favorece, ¿vale?, generar vínculos con los demás. La parte implicada del cerebro es la corteza prefrontal, que es la capaz de visualizarse en el futuro y la capaz de regular y amortiguar las emociones. Los opiáceos naturales, la oxitocina, son algunos de los mecanismos neurotransmisores que emite el sistema. Y las emociones son del tipo de seguridad, sensación de cuidado, confianza, contento, protegido. Este sistema, en la medida en que es sembrado, si le pone atención, este sistema, lo que se establece el modelo de Paul Gilbert, que está ya en muchísimos papers a nivel mundial publicados con respecto a este tema, lo que establece es la explicación de que equilibra a los otros. Se produce un equilibrio, donde la amenaza es colocada en su justa medida y donde el logro es colocado en su justa medida. Entonces ya no lo tengo que hacer perfecto. Es suficiente con hacer esto. Y si me equivoco, no va a pasar nada. No es el fin del mundo. Esto
se trabaja de muchas maneras. Si lo trabajamos desde el punto de vista corporal, se trabaja, si conocéis, si queréis leer sobre esto, se trabaja a través de la teoría polivagal de Stephen Porges. Hay muchísima publicación también sobre teoría polivagal. Nosotros en nuestra escuela, en el curso que tenemos de coaching somático, trabajamos la teoría polivagal. El nervio vago es el nervio que regula la relación de todos los órganos con el cerebro en las dos direcciones. Es decir, no solamente el cerebro envía información a los órganos y que la información viaja de los órganos al cerebro. No estimulación, sino información. No toda la información está en el cerebro, está en todo el cuerpo. Fijaros en esto. Y hay también que volverse un poquito humildes. Gran parte de la información que llega del intestino a nuestro cerebro y que determina nuestra forma de pensar y muchas veces dispara nuestro sistema automático es información de la flora intestinal, es decir, de microorganismos que aparentemente podríamos decir que no son yo. Interesante descubrir que yo es un ecosistema, que no solamente somos lo que creemos que somos, porque pensamos lo que nos dicen los bichitos del intestino. Qué interesante. De hecho, si no están, no tenemos capacidad de sobrevivir. Entonces, somos un ecosistema. Qué interesante esta complejidad. Bueno, entonces decía que lo que dice la teoría polivagal es que el nervio vago está regulando nuestra relación con el mundo y nuestro estado de ánimo. Y esta relación con el mundo puede ser de conexión social, que es la que elegimos los mamíferos, que es donde podemos crecer, o es una relación relacionada con el miedo y por tanto con el sistema más de defensa o el sistema de logro como reacción a eso, que tiene que ver con el ataque o con la lucha o la competición exacerbada, o tiene que ver con la huida o con la parálisis. Lo que dice la teoría es que esto tiene que ver con cómo ha quedado calibrado el nervio vago, es decir, que no existe un lugar objetivo donde todos tenemos calibrado el riesgo o el peligro para abandonar la conexión social e irnos a la huida, al ataque o la parálisis. No funciona así. El sistema automático está siempre pendiente de la huida, el ataque o la parálisis. Y la conexión social lo amortigua porque es el sistema consciente. Conectar, calma, colaboración, confianza. En cuanto hay una detección de peligro que hace que aquello no tenga aspecto de ir en esa dirección, entonces el sistema automático salta y viene la huida, el miedo o la parálisis. Pero esto lo regula subjetivamente nuestro sistema nervioso a través del nervio vago, cayendo en el sistema nervioso simpático, que sería la actividad de huida o ataque, o cayendo en el sistema nervioso parasimpático, en la parte de miedo, que sería la parálisis. Y esto lo regula el nervio vago. Y nuestro nervio vago puede no estar bien calibrado en virtud de nuestra historia, en virtud de que como humanos hemos terminado de constituirnos fuera del vientre de nuestra madre. Entre los 0 y los 7 años, nosotros nos hemos constituido como personas a base de pegarnos tortas ya con el mundo. Y por tanto, yo termino siendo de una determinada manera si me llevé más tortas en un sitio que en otro. Y esto me forja, es como un forjado. Entonces, nuestro nervio vago ha quedado afectado por ese periodo de tiempo. Y como consecuencia de eso, ha quedado no calibrado. Lo que ha perdido lo que se dice técnicamente tono vagal. Entonces, una manera de trabajar este sistema de calma o de compasión es recuperando el tono vagal del nervio vago. Y esto se hace con ejercicios físicos de darle, digamos, tono. Se dice tono, aunque no es un músculo, es un nervio, pero se dice tono. A veces no se sabe muy bien por qué se ponen las palabras como se ponen, pero se habla de tono vagal. Que parece que el tono tiene más que ver con la musculatura, ¿no? Y en ese sentido hay una serie de ejercicios con el cuello, porque a veces hay una serie de pinzamientos con el cuello que pueden provocar dificultades en este nervio, ejercicios con el pecho, ejercicios relacionados con el abdomen, una serie de ejercicios que favorecen recuperar ese tono vagal.
También la meditación, el yoga, la silenciación, favorece el tono vagal. Favorece el tono vagal los encuentros, digamos, relacionados con la amistad y la confianza, con personas con las que no hay competencia, con las personas con las que nos sentamos o nos sentimos en armonía, que no tenemos que demostrar nada. Todos tenemos círculos de personas así, donde estoy ah, a gusto, sin tener que aparentar ni demostrar, y donde si se produce un debate no tengo necesidad de tener razón. No, no son las comidas de Navidad con los cuñados, ni con los amigos que siempre estamos discutiendo, no. Esos lugares de paz. Para algunas personas también cantar en un coro da tono vagal, e incluso en algunos momentos por el hiperestrés también se recupera el tono vagal, por ejemplo con el método Wim Hof, o todo lo que tiene que ver con estar sometido especialmente al frío, que es como un estrés. Entonces el frío hiperestresa el nervio vago y luego al soltarlo parece que recupera tono. Es como cuando estiras demasiado una goma y parece que vuelve a recuperar elasticidad por el hecho de hipertensar. ¿Vale? Sería otra manera. Y luego hay más trabajos corporales. El trabajo corporal trabaja con el inconsciente y por tanto permite modificar este tipo de cosas automáticas, porque el sistema automático a veces no se puede modificar desde el consciente, porque no tiene tanto que ver, no es una creencia que vayamos a quitar, no tiene nada que ver, ya no es una creencia mental, ya es algo holístico, orgánico. La vergüenza a veces tiene mucho que ver con la mente y otras veces es orgánica, es como el asco. ¿Lo habéis sentido alguna vez? O sea, es esa sensación de ven y haz esto. Y como sentimos mucha vergüenza, la respuesta es no, no, no voy a hacerlo. Y cuando te insisten, se te pone una cara así diciendo, es que va a ser que no. O sea, es que tú no me vas a sacar a cantar en el karaoke, pero de ninguna manera. Si tengo que abrirte la botella del vino en la cabeza en un momento dado, lo haré. Pero yo no voy a ser. ¿Nunca os ha pasado una cosa de estas? O sea, que es como, vamos, que no te pongas como te pongas, que es no. Porque es imposible que eso suceda porque es intolerable. Este es el tema. Otra manera de trabajar, no ya corporal, es trabajando el diálogo interno de la persona. Es decir, evidenciando fuera cómo es el diálogo que se dice a sí mismo con los temas que van saliendo en el proceso de coaching. Y ahí podéis aprovechar cuando hay esa mirada exigente o muy atentos a ese lenguaje duro consigo mismo del cliente. Bueno, es que claro, es que estoy harto de mí, porque tal. Y ahí para decir, ¿estás harto de ti? ¿Qué quieres decir que estás harto de ti? ¿Realmente estás harto? ¿Qué significa para ti estar harto? Y como confrontar esas afirmaciones vacías que a veces hacemos, pero que en el fondo es un acto duro contra uno mismo. Y como obligar a poner conciencia, y en lugar de decir, es que estoy siendo incapaz. Yo, por ejemplo, recuerdo una clienta que daba clases y a veces salía bien la clase y otras veces se ponía nerviosa, nerviosa, nerviosa y empezaba a decirse por dentro, no estoy consiguiendo, lo estoy haciendo mal, esto está siendo un desastre, no estoy siendo capaz. Y entonces cada vez peor, peor y la clase salió mal. Y entonces trabajamos que cambiase el diálogo. Pudiera decir, me está costando dar esta clase, me está resultando difícil, lo estoy haciendo lo mejor que sé. Y esto ya fue suficiente para empezar a cambiar las cosas. Porque si no estamos en un lugar de, no hace falta que los alumnos ya me miren con cara rara, es que me estoy yo inmolando allí mismo. Entonces, tras, transformar la comunicación interna en una comunicación amable con uno mismo, pero de una manera obligada. Es decir, se le pone la tarea al cliente de, no, vas a cambiar esto, vas a decirte cosas amables, vas a sustituir no soy capaz por me está costando o me está resultando difícil o esto me parece más difícil de lo que pensaba. Esa exigencia de tomar conciencia de lo quiero ya y lo quiero perfecto, en lugar de decir lo voy a hacer con mi mejor versión. Esto es muy importante. Es la única manera de poder poner coto al sistema de logro y al sistema de defensa. Porque cuando las personas no ponen coto al sistema de logro y al sistema de defensa, y aún así no revientan porque resulta que lo consiguen siempre todos los logros, ¿no? Entonces lo pagan en el cuerpo. Lo pagan en la espalda, lo pagan en el cuerpo, lo pagan en las digestiones, lo pagan en el cuerpo.
Lo cual, finalmente, el resultado sigue pasando factura, porque cuando perdemos facultades en el cuerpo, nos desenergetizamos. Y en ese momento, nuestro cerebro, al detectar que estamos desenergetizados, piensa que estamos enfermos y reduce recursos para llevarlos al cuerpo. Con lo cual, pensamos peor, tenemos peor memoria y tenemos una mirada más pesimista. O a alguien se le ocurre salir a bailar y está súper feliz, súper happy cuando está enfermo. No. Y a veces no está tan mal como para, esto, que a veces sí te duele la cabeza, estás muy mal, estás como... No, a veces simplemente estás como flojillo, y como estás flojillo, te pone una cara de ¿qué tal? No, estoy aquí flojillo, no te pones a contar chistes, ni te apetece la actividad. Bueno, es que el organismo es sabio, y cuando detecta que lo que hay que hacer es quedarse hacia adentro y calmadito, pues te quita las ganas de actividad. Pero cuando ese calmadito y calladito en realidad es una desenergetización, porque me estoy machacando, pues también te va a quitar las ganas y la actividad, igual y la mirada optimista, y la memoria, y la capacidad de análisis, y te vuelves más torpe. Esto es así. Igual que si la postura es una postura encorvada, por el simple hecho de llevar una postura encorvada, esto ya pasa. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Y todo está interrelacionado. Entonces, el hecho de contribuir con un diálogo compasivo es en sí ya sanador para que el cliente tenga una vasija más disponible para el proceso de coaching que estamos haciendo. Por último, hay otra manera también en la que el cliente puede cultivar la compasión. Fijaros, la compasión no es una emoción, es un proceso cognitivo emocional. Es decir, se puede cultivar porque tiene una parte de conciencia. Es todo un proceso que nace tomando como primera medida no apartar la mirada de lo feo. Entonces, la primera medida es que el cliente reúna el coraje de mirar. Este es el diálogo compasivo. No mires en otra dirección. No te inventes que esto está bien. No disimules, no te creas, no te justifiques, no te autorreferencies. No, no. Mira. Mírate en el espejo y resulta que no es que estés todo el día así arrugando la cara porque no ves bien, por eso te salen arrugas en los ojos. No, tienes arrugas en los ojos porque has pasado de los 60. Mira, esto está pasando, esto está ocurriendo. Es el coraje de mirar. Lo segundo es sostener el desafío emocional de ver lo feo, que a veces si es muy grande nos abruma y salimos corriendo. ¿Cuántas personas decían durante la pandemia, yo prefiero no ver las noticias porque esto es abrumador, además nos están machacando, entonces quitaban las noticias, dejaban de ver los muertos, dejaban de ver todo esto, porque quedaban abrumadas. Y la compasión, cuando se siente pequeñita frente a ese sufrimiento, lo que hace es quedar abrumada. Por eso, por ejemplo, las empresas o las ONGs que buscan que demos ayudas, normalmente no te dicen, mueren no sé cuántos niños cada segundo y da tu dinero para ayudar. No dicen estas cosas que brutas, durísimas, porque la gente se siente como abrumada y no da dinero. No, lo que dicen es, apadrina a este niño con nombre y apellidos. Y entonces le irá bien gracias a ti. Y esto es algo concreto. Y esto moviliza mucho más la ayuda, porque me siento capaz, porque yo no me siento capaz de salvar a todas las ballenas, pero, pero yo con mi barco y 2 barcos más igual puedo salvar a una. Y esto motiva. Entonces, en este sentido, la mirada hacia uno mismo es una mirada de sostener esta especie como de agobio que pueda suponer por el excesivo sufrimiento. Y la única manera de vencer es quedarse mirando, sostener el diálogo con esto. Porque el agobio no es más que una emoción. Y las emociones se pasan. Las emociones se hacen más grandes cuando salgo corriendo o cuando no quiero sostenerlas. Pero cuando me quedo sosteniendo la emoción se va. La emoción se atenúa y puedo seguir ahí. Una vez que he sido capaz de sostener la emoción, lo siguiente
es estar dispuesto a acercarme y contribuir a que ese sufrimiento se vea reducido. Y en este caso, ¿cómo podemos fomentar la energía de que la persona contribuya a que su propio, digamos, sentimiento, su propio sufrimiento se vea reducido? ¿Cómo podemos fomentar que tenga una mirada de amor, de fortaleza y de cuidado hacia sí misma? Esto se hace a través del cultivo con las meditaciones meta, las meditaciones de autocompasión. Son meditaciones de 20, 30 minutos donde la persona visualiza cómo le salen estos sentimientos con facilidad hacia sus seres queridos, le salen estos sentimientos con facilidad hacia los seres cercanos. Y sin embargo, no le salen para sí mismo. Entonces, la manera en la que esto se trabaja es cuando estás observando a un niño que es un ser querido, etcétera, luego te observas a ti mismo como niño y no te vas a dar a ti lo que diste al niño que era tu ser querido. Entonces ahí, al vernos a nosotros como niños, surge un poquito más la capacidad de amar o de amarnos. Y lo siguiente ya es vernos como adultos, imaginarnos como adultos y poco a poco se va generando este proceso de autocompasión. Y de esta forma estaremos cultivando el desarrollo del sistema de compensación, el sistema de calma. Solo así tenemos una oportunidad de crecer. Solo así podremos desarrollar el testigo, sin ese juicio. Y solamente así podremos poder ver lo que hay. Por ejemplo, voy a hacer un ejercicio con vosotros muy sencillo, que pueda explicar esto. Os voy a pedir que cerréis los ojos. Ya sé que es una petición así de prisa y corriendo, entonces tratad de encontrar vuestros recursos para sostener estar aquí y ahora con los ojos cerrados como buenamente podáis, apoyando los pies en el suelo, lo que podáis sentir. Quiero que acudáis a una escena en la que por rabia, por ira, hayáis reaccionado de una manera excesiva en algún momento. Y luego os habéis sentido culpables. Una escena, puede ser reciente, un poco más antigua, donde vuestra rabia ha tomado el control y habéis hecho algo que luego os ha llevado a sentiros culpables, quizá a pedir disculpas o simplemente os ha llevado a sentiros culpables y luego ni siquiera lo habéis arreglado, os habéis sentido culpables y bueno, hasta que se os pasa, ¿no? Una reacción excesiva de agresividad en una escena con amigos quizá o con alguien, luego os habéis sentido culpables. Cuando lo tengáis, revivirla como si esa escena estuviera ocurriendo ahora, viendo, escuchando o sintiendo en el cuerpo lo mismo que veíais, escuchabais y sentíais en ese momento, como si estuviera ocurriendo ahora. No juzguéis. Fijaros que estamos trabajando precisamente el poder de no juzgar. Observar qué os sucede en el cuerpo, cómo es la sensación física de ese enfado, de ese malestar, o vuestra irritación y vuestra reacción, observarla, sin juicio. No sintáis culpa, seguid observando sin más lo que sucede. Eso es. Y ahora os voy a pedir, como si fuerais un buzo que bucea hacia el fondo del océano, que bajéis dentro de vosotros buscando cuál es la necesidad no satisfecha que os ha llevado a este enfado. Bajad. ¿Qué es lo que ha provocado que yo reaccione así? ¿Cuál es mi necesidad profunda que en este caso se quedó insatisfecha? Bajar profundamente
¿Qué es lo que...? No importa si no tenéis razón, no busquéis razón, no juzguéis. Seguir bajando como si hubiéramos todos desarrollado una mirada compasiva que nos permite no juzgar, como si fuerais un tercero analizando la historia de otro que no sois vosotros. Y seguís bajando. ¿Qué necesidad tenía yo? Se quedó frustrada o insatisfecha y salté. Y si podéis localizar esa necesidad, vais a poder observar que es una necesidad legítima. La necesidad profunda, insatisfecha, era legítima, aunque después vuestra reacción o vuestra actitud no. Pero la legitimación de la necesidad que había debajo, si bajáis lo suficiente, siempre está. Yo tenía una necesidad legítima, aunque mi expresión de esa necesidad fue completamente desviada. No pedí lo que yo quería. Lo que hice fue enfadarme y reaccionar. Pero no hice la petición de lo que yo. En medida que vayáis conectando con esa necesidad, si alguna persona conecta con una necesidad que considera no legítima, puede bajar más profundo. ¿Qué hay debajo de eso? Tarde o temprano encontramos todos una necesidad legítima. Los humanos solamente queremos ser felices y no sufrir. Nadie quiere hacer daño. Si bajamos lo suficiente, la necesidad es legítima. Y no hay juicio. Puede haber una mirada compasiva con esa necesidad. Y desde ahí podemos volver a subir. De nuevo podéis subir de nuevo a ese momento del enfado, a la escena de nuevo, ya conocedores de esta legítima necesidad no cubierta o no satisfecha, y vuestra mirada sobre vuestra actitud ya es distinta. No se trata de que os volváis indulgentes. Claro que estuvo mal lo que hicisteis, pero podéis comprender y hacer una mirada más amorosa lo que ocurrió. Desde ahí hay más posibilidades de cambiarla la próxima. ¿Cómo hubiera sido estar más en contacto con mi necesidad y transmitir eso? O algo más cercano a eso. O explicar que aunque la necesidad no fuera, no se pudiera pedir, explicar el proceso que me estaba pasando. Y ya poco a poco vamos abriendo los ojos, vamos volviendo. Han sido escasamente 5 minutos. ¿Quiénes de los que estáis con la pantalla puesta, porque eso es lo que os puedo ver, habéis conectado con la emoción de enfado que teníais y pudisteis sentir en el cuerpo ese momento? ¿Podéis levantar la mano? A ver, hermanos, emoción de enfado, sí, ok. ¿Y cuántos disteis con la emoción, con la legítima necesidad no satisfecha? ¿Qué me pasaba por debajo? Ok. Y pudisteis comprobar cómo era legítima. A veces es no ser visto, bueno, cosas y lo que pasa que, fijaros, la rabia es una manifestación trágica de una necesidad. Trágica porque va en dirección contraria y provoca el efecto contrario. Un niño que se siente solo y abandonado por su madre porque lo ha dejado solo jugando porque la madre tenía que hacer una tarea, cuando la madre va, está enfadado y golpea a la madre cuando lo que quiere es un abrazo. Pero manifiesta desde otro lugar. Y lo que consigue es un rechazo de la madre. Esto nos pasa. Cada vez que salta la rabia, normalmente, cuanto más rabia sea, cuanto más visceral sea la reacción, más está tocando nuestras más profundas heridas. Es el tacto con la herida lo que hace que la rabia se dispare. Porque podemos enfadarnos con muchas cosas en esta vida, claro que sí, y ponemos límites, pero fijaos que cuando el enfado es de ese tipo, se gestiona y se suelta. Pero cuando se queda enganchado ahí, cuando es una reacción excesiva, cuando es una cosa como desmedida, ahí hay herida. Ahí ya está, surge la necesidad insatisfecha, surge el dolor. Si llevamos a nuestro cliente a comprender esto, la mirada con sus actos será más compasiva, no más indulgente.
porque se trata de cambiarlos. Pero ya no hace falta machacarse. Hay una explicación de lo que subyace debajo. Y quizá un trabajo de cómo darle cauce a esa necesidad, no tanto a la reacción automática, que en el fondo el enfado y la rabia que son, pues una mezcla de automatismo del sistema de logro cruzado con el sistema de defensa. Bueno, es así, esta es la reacción, pero ahí el sistema de calma no está. No ha habido ocasión, porque ha sido automático. Ok. Esta era la idea que quería trasladaros, para que más allá de el viaje que desde el coaching transpersonal hacemos, en el cual la compasión es una manera fundamental de ir abriendo la conciencia, la compasión no solamente hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás, porque el viaje del coaching personal es un viaje del yo al nosotros y del nosotros a un nosotros que no tenga un otro, que contenga todo, que no haya nunca un otro. Ese es el viaje. Pero también quería hacerlo más amplio, porque como podéis ver, para cualquier trabajo de transformación, para cualquier proceso de crecimiento, poder gestionar los sistemas de defensa, los sistemas de gestión, digamos, o de defensa, o los sistemas de logro, poder gestionarlos acudiendo a la calma, es como cuidar la vasija que vamos a meter en el horno para que se haga el proceso de coaching. Pero si se nos rompe la vasija, o si la vasija no aguanta el calor del horno, pues no va a haber proceso. Y todos los procesos son emocionales. Y lo que no aguantamos es la tensión emocional. Eso es lo que puede quebrar la vasija o cerrarla al proceso. Mentalmente somos capaces de aguantarlo todo, pero eso no significa nada. Bueno, pues esta era la idea, transmitiros la importancia y el poder de la compasión. Cuando se habla, fijaros que en el mundo de la empresa vamos a veces un poquito por detrás, ¿no? Y entonces, en vez de nombrar la palabra con mayúsculas, que es compasión, hablamos del poder de la vulnerabilidad, que bienvenido sea Brené Brown y su famosa charla, ¿no? Pero en el fondo la vulnerabilidad, ¿por qué es poderosa? Porque está rodeada de compasión. Si en lugar de compasión hubiera juicio, ¿veis dónde íbamos con la vulnerabilidad? No llegábamos ni a la vuelta de la esquina. Entonces, podemos ir y podemos considerar un superpoder la vulnerabilidad porque, ¿por qué? Porque a nosotros mismos nos tratamos con compasión. Entonces podemos ser vulnerables, claro. Y podemos reconocer la vulnerabilidad del otro y conectar ahí. Entonces estamos hablando de un sentimiento que ojalá en el futuro forme parte de los requisitos para ser un líder o una líder en una organización. Porque ser compasivo no es ser indulgente, es ser compasivo, es comprender al otro y desde ahí, evidentemente, pues, hacerle responsable. Si alguien quiere leer sobre Paul Gilbert es muy fácil, ¿vale? La mente compasiva creo que es uno de los libros que tiene varios libros y también tiene terapia centrada en compasión. También Kristin Neff trabaja mucho el tema de la compasión. Y luego también hay otra autora que no recuerdo ahora cómo se llama, que tiene un libro que se llama Compasión Radical, que también es otra de las autoras de referencia. Entonces son los libros de referencia de compasión son los de Tara Brach, los de Kristin Neff y los de Paul Gilbert, muy orientados hacia la autocompasión. Cuidaros mucho.